Y ahí arrancamos. Bien. Bueno, hoy tenemos el gusto de presentar y de tenerla acá para poder escucharla e intercambiar conceptos sobre sus investigaciones, a Menara Guisardi. A ver, ¿dónde estás, Menara? Que te localicen. Hola. Aquí estoy. Sí, Buen la día a todos vemos, y Mirna. todas. Que yo no la estoy viendo porque estoy en la otra pantalla. Bien. Bueno, Menara es cientista social desde el 2004 y posgraduada en Ciencias Humanas y Desarrollo Regional por la Universidad Federal do Espírito Santo de Brasil. Es máster en estudios latinoamericanos y doctora en antropología social, ambos por la Universidad Autónoma de Madrid. Entre 2016 y 2018 ha realizado su primer postdoctorado en antropología social con la beca del Colegio Doctoral de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Entre 2018 y 2020 realizó su segundo postdoctorado con la beca del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, el CONICET. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET y es además investigadora externa de la Universidad de Tarapacá de Arica, Chile. Sus principales temas de investigación son la frontera, género y migraciones. Y sus libros más recientes los voy a leer traducidos, están en inglés, pero los leo en español. Patriarcado de ultra intensidad, cuidado y violencia de género en el área de triple frontera del Paraná. Este es el tema que Menara va a traer hoy. El otro libro es La crisis migratoria en el cono suramericano, discriminaciones y sus consecuencias sociales. Ambos de editorial Springer del 2021. Bueno, Menara, si querés agregar algo. No, le decía a Mirna que me da mucha vergüenza eso de la lectura de la presentación, como que me da cositas, ¿no? Bueno, nada, yo quisiera agradecer enormemente a todos los miembros, a las miembros, ¿no? Desde el feminismo pasamos todo al femenino, ¿no? De la Fundación, porque estoy muy agradecida por la invitación y muy feliz de estar acá hoy, ¿no? Nada, quería agradecer especialmente a María Rosa Glasserman, que fue quien me invitó, y también a Mirna por todo el cariño y en el cuidado de logística de estas jornadas, ¿no? Mirna hace que una se sienta una popstar, ¿no? Entonces estoy muy agradecida y muy contenta de esta experiencia también. Bueno, les voy a compartir un PowerPoint que preparé para ser un poquito menos aburrida. Y voy a poner el PowerPoint y me dicen, por favor, si pueden verlo bien. Ahí, ¿lo ven? Sí, perfecto. Bueno, ahí. Entonces, cuando María Rosa me invitó, me puse muy contenta porque llevo bastante tiempo trabajando con la experiencia de las mujeres que habitan, que transitan y que trabajan en los territorios de frontera de América Latina, ¿no? Hace más o menos unos 10 años que hago estudios antropológicos, etnográficos junto con estas mujeres y es un tema gigante en la experiencia de esas mujeres, la sobrecarga familiar que ellas tienen, ¿no? Entonces, en estos territorios, como una de las mujeres que entrevisté hace unos años me describió, las mujeres llevan la familia en el cuerpo. Son las grandes responsables por todos los trabajos que permiten la supervivencia de la familia. Y bueno, no me refiero solamente a cuidar, a cocinar, a limpiar, a lavar, a dar atención afectiva, a cuidar los vínculos relacionales, sino que las mujeres cuidan también a los entornos sociales, cuidan a las comunidades y en la mayor parte de los casos de las mujeres con las cuales trabajamos, ellas son también la principal fuente de ingreso del hogar. Entonces, no solamente están a cargo de la totalidad de las tareas reproductivas y de cuidados que permiten la vida, sino que también están a cargo de las tareas productivas, ¿no? Entonces son mujeres que realmente llevan la familia en el cuerpo y cargan familias muy extensas, porque cuidan no solamente
de las generaciones descendientes, de sus hijos, de sus hijas, nietos y nietas, sino que cuidan también de las generaciones antecedentes. Es decir, estas mujeres, como falta el Estado, como no hay sistemas de protección social suficientes en los territorios de frontera, ellas se terminan haciendo cargo también de cuidar a las personas de la familia que envejecen. Entonces, son mujeres que realmente se despliegan como pulpos en todos los campos de la vida social. Y además enfrentan situaciones de mucha violencia. Los territorios de frontera, por lo general, tienen medias de violencia de género que son más elevadas que las medias de violencia de género de los estados nacionales, ¿no? Y esto tiene impactos muy grandes en la vida de las mujeres. Y una cosa que hemos observado es que esta violencia que ellas enfrentan en el espacio público está vinculada con la violencia que ellas enfrentan en el espacio de las familias. Entonces existe un vínculo profundo entre la estructuración de familias patriarcales que están basadas en el poder masculino, ¿no? En los cuales las mujeres hacen todo, pero no mandan en todo. Y esta violencia dentro del espacio doméstico condiciona la exposición de las mujeres a la violencia afuera del espacio doméstico, ¿no? Bueno, entonces, nosotros empezamos a pensar en cómo definir este tipo de experiencia tan drástica femenina desde la antropología y estamos proponiendo un concepto que se llama patriarcado de ultraintensidad. Y es precisamente sobre esto que les quiero hablar hoy, ¿no? Entonces, lo que más me anima de estar acá hoy es precisamente porque tengo la perspectiva que desde la antropología nosotras tenemos una visión un poco limitada, una conceptualización limitada sobre las familias, ¿no? Esta conceptualización antropológica tiene cosas muy interesantes, pero estoy segura que desde la terapia relacional ustedes pueden echarnos muchas luces sobre lo que estamos comprendiendo. Entonces, lo que quisiera hacer aquí hoy tiene que ver con trabajar con ustedes, primero, este marco antropológico sobre las familias, para que ustedes puedan entender desde dónde trabajamos, y después contarles un poco sobre estos hallazgos que hemos tenido, que hemos encontrado con las familias fronterizas, ¿no? Ay, pero bueno, si bien yo llevo unos 10 años trabajando con las mujeres fronterizas, lo que les voy a contar ahora deviene especialmente de un proyecto de investigación que yo dirijo y que empezamos en 2019, un proyecto muy megalomaníaco, muy gigante, que va hasta 2023 y que tiene el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación de Chile, la ANID, y lo patrocinan un total de 5 universidades, 4 en Chile y una acá en Argentina, ¿no? Y en este proyecto tengo el honor y el lujo de contar con 3 codirectores que son grandes colegas, que es Herminia González, Carolina Stefoni y Pablo Mardones, y el equipo computa más o menos unas 15 personas, ¿no? Entonces, lo que les voy a comentar acá también es resultado de un trabajo colectivo, ¿no? No es una obra mía solamente. Bueno, en este proyecto nosotros y nosotras empezamos a hacer trabajo de campo etnográfico en 2 de las triples fronteras que presentan los más elevados niveles de violencia de género de Sudamérica, ¿no? Una de estas triples fronteras es la andina, donde colindan Chile, Perú y Bolivia. Y en esta triple frontera nosotros trabajamos especialmente con las mujeres indígenas de la etnia aymara, que son bolivianas y que migran para el lado chileno y para el lado peruano de la frontera. La otra triple frontera es la del Paraná, donde colindan Argentina, Brasil y Paraguay, y en esta triple frontera trabajamos especialmente con las mujeres paraguayas, muchas de ellas también de origen guaraní. Entonces, en estos 3 años hasta ahora del proyecto, tenemos un montón de relatos etnográficos de nuestra experiencia en estos territorios de frontera. Hemos hecho entrevistas cualitativas, ¿no? En profundidad con empleadores de las mujeres, con las personas que atienden a las mujeres en los sistemas sanitarios públicos, con las profesoras y los profesores de los centros educacionales de los hijos e hijas de estas mujeres, entrevistamos a las parejas, pero la parte de nuestro material empírico viene de una experiencia muy increíble que tenemos con las mujeres, que tiene que ver con las entrevistas de historia de vida, ¿no? En antropología, la entrevista de historia de vida es una metodología particular que tiene que ver con pedir a la interlocutora que nos cuente la historia de su vida cronológicamente, ¿no? O por lo menos que intente contarlo cronológicamente. Y nosotras pedimos a estas mujeres que nos narren la historia, primero de sus abuelas y de sus abuelos, de sus padres y madres, después sus historias y las historias de sus hijos y hijas. Entonces, la manera como hacemos esa entrevista biográfica busca reproducir o comprender una genealogía familiar,
¿no? Entonces vamos reconstruyendo a través de estos relatos de las mujeres las transformaciones de género que ellas han vivido, que sus familias han sufrido en las últimas generaciones. Bueno, también hemos usado otras técnicas para recopilar información empírica, como grupos focales, y realizamos fotografías etnográficas, ¿no? Todas las fotos que van a ver acá en este PowerPoint son fotos nuestras del equipo de investigación en los territorios donde hacemos trabajo de campo, ¿no? Bueno, entonces, lo que voy a hacer con ustedes acá hoy para ordenarnos un poco, tiene que ver con tres cosas. Entonces, mi comunicación va a estar dividida en tres partes, ¿no? En una primera parte, que me llena de curiosidad, les voy a contar cómo desde la antropología clásica se teorizó el concepto de familias, el concepto de relaciones de parentesco, y les voy a presentar la crítica de la antropología feminista actual a esta conceptualización clásica, ¿no? Con esto les voy a definir no solamente el concepto de patriarcado, sino también el concepto de patriarcado de ultraintensidad. En un segundo momento, les voy a describir las experiencias de las mujeres fronterizas, cómo ellas viven en estos territorios. Y esta experiencia, como les voy a comentar, puede ser definida a través de un concepto, que es el concepto de feminización de la supervivencia, ¿no? Después de describir estas experiencias, ahí les voy a contar un poco mejor sobre la relación entre violencia de género y cuidados que estamos encontrando en la forma de organización familiar que estas mujeres estructuran en los territorios de frontera. Hasta acá todo bien, ¿verdad? Avanzo entonces. Bueno, empecemos por el primer punto, ¿no? Esas perspectivas antropológicas sobre el parentesco y el patriarcado. Bueno, lo primero que les tengo que contar es que la teorización sobre las familias es un tema muy clásico en la antropología, ¿no? Ha sido históricamente una de las principales preocupaciones de la antropología en su surgimiento y ha sido muy importante para la construcción de la antropología como una disciplina de las ciencias sociales, ¿no? Las primeras investigaciones antropológicas sobre las relaciones del parentesco empezaron a fines del siglo XIX y este tema fue bastante importante hasta por lo menos la primera mitad del siglo XX. Entonces, tenemos por ahí unos 70 años en el cual muchos antropólogos se dedicaron a estudiar las organizaciones familiares en todo el mundo. Y eso es interesante, ¿no? Y ahí entra un segundo aspecto sobre esto, ¿no? Que la antropología clásica en sus inicios, desde fines del siglo XIX, fue una ciencia muy masculina, ¿no? Una ciencia hecha por hombres europeos, blancos, ¿no? Y que casi siempre usaban como su objeto, abre comillas, de estudio a las sociedades, a las comunidades consideradas no europeas, ¿no? Todo esto tiene una implicación muy grande en la forma como estos hombres describieron a las familias de estos grupos culturales, ¿no? Porque fíjense, normalmente eran hombres además de las élites europeas, ¿no? Como en el caso de las academias francesas y británicas, y eran hombres que realmente no ejercían cuidado familiar, ¿no? Porque en sus sociedades de origen el cuidado era femenino, entonces por lo tanto la vida y la organización del cuidado en la familia no era un tema que ellos conocieran. Y ahí esto tiene una tercera implicación, que es que por supuesto que las narraciones que estos hombres hicieron sobre las organizaciones familiares de estas culturas otras son exotizantes, ¿no? Y son exotizantes porque no solo porque no conocían a priori estas culturas, sino porque tampoco estaban familiarizados con el trabajo de cuidado en sus propias sociedades, ¿no? Entonces tenemos unos sesgos androcéntricos en la manera como la antropología clásica planteó la vida familiar que son bastante curiosos, ¿no? Y algunos de ellos persisten en la teoría antropológica hoy, otros no. Pero bueno, estos antropólogos describieron las organizaciones familiares, culturales de muchos lugares del mundo. Entonces, lo que primero ocurrió fue una recopilación de descripciones sobre cómo funcionaban y sobre cómo se estructuraban las familias en las diferentes culturas del mundo. Y posteriormente se empezó a teorizar sobre los rasgos comunes de organización. Y ahí entra un cuarto aspecto, ¿no? En este momento del siglo XIX, inicio del siglo XX, la mayor parte de la antropología estaba muy obsesionada con describir las estructuras y los funcionamientos. Entonces, toda la teoría antropológica sobre las familias también tiene otro sesgo más, es que ve todo de la vida familiar a partir de estructura y función, ¿no? Entonces, eso también determina y delimita las herramientas antropológicas para pensar el contexto familiar. Bueno, una de las primeras tipologías que surgieron en la antropología clásica para describir cómo serían las familias en el mundo tiene que ver
con una apreciación empírica, es decir, tras comparar muchos modelos familiares, los antropólogos llegaron a la constatación de que las familias en todo el mundo se organizan a través de un principio de bilateralidad, ¿no? Entonces esa es la primera gran clasificación antropológica. ¿Qué significa esto? Que las familias en el mundo organizan a través de estructurar los vínculos a partir de los vínculos que se pueden establecer con los parientes de la madre y los vínculos que se pueden establecer con los parientes del padre. Parece una tontería, ¿no? Pero eso es un universal de la cultura. Nosotros no conocemos hasta hoy día en antropología familias en el mundo en la cual las relaciones que se establecen con los parientes del padre sea igual a las relaciones que se establecen con los parientes de la madre. Entonces, es decir, para unos y para otros rigen reglas específicas, vínculos morales específicos, vínculos afectivos específicos, vínculos materiales específicos y jerarquías específicas que no son idénticas y no son equivalentes. La manera como en diferentes sociedades o en diferentes grupos culturales esto se materializa es muy distinta, ¿no? Existe la bilateralidad, es universal, pero es multiformal, digamos así. Existen muchas maneras de vivir la bilateralidad, pero la verdad es que esto sigue bastante válido, ¿no? Hasta hoy día no conocemos grupos sociales en los cuales los vínculos con el linaje masculino sean iguales que los vínculos con el linaje femenino. Bueno, entonces este sería un gran primer criterio de la antropología clásica. Después, las tipologías familiares de la antropología clásica se basaban a preguntar o a responder tres grandes interrogantes sobre la organización y la estructura de las familias, ¿no? Uno de estos interrogantes es la pregunta sobre cómo se heredan los bienes, las posesiones o el honor en las familias, ¿no? Entonces, es decir, cómo en esta organización familiar específica, las cosas que este grupo familiar o social consideran que tienen valor, cómo esas cosas se heredan, ¿no? Cómo es el proceso sucesorio. Y estas cosas no hace falta que sean materialidades, pueden ser cosas simbólicas también, ¿no? Entonces va de lo material a lo inmaterial. Entonces acá también los antropólogos clásicos no es que se liaban mucho para responder, ¿no? Respondía que habían dos posibilidades. Hay familias que organizan la sucesión a través de los linajes masculinos, ¿no? Y en este caso las cosas de valor pasan de figuras masculinas a figuras masculinas de la familia y eso se denomina familia patrilineal. Y hay otros casos en que las cosas, el honor, el afecto, las materialidades pasan de figura femenina a figura femenina y eso se denomina matrilinealidad, son familias matrilineales. Ahora bien, hay familias que combinan estas dos cosas y estas familias son las familias mixtas. Ya les digo que es bastante básica, ¿no? La perspectiva antropológica. Bueno, un segundo criterio de tipología de las familias, de las relaciones de parentesco, tiene que ver con la respuesta a la pregunta de cómo se organizan territorialmente los vínculos familiares y las relaciones familiares. Esta pregunta me encanta, ¿no? Sobre todo cuando uno trabaja con mujeres que migran, eso es muy importante, ¿no? Entender cómo se territorializa la familia. Y esa es una pregunta muy importante y muy antigua también en la antropología en general, ¿no? No es solo un gusto particular mío. Y de manera general, los antropólogos clásicos se dieron cuenta de que en las familias que estudiaban habían dos criterios básicos, ¿no? Por ejemplo, cuando una pareja se casa, ¿hacia dónde va a vivir esta pareja? La territorialidad de esa pareja atiende o está más cercana al territorio del marido de la pareja o al territorio de la mujer de la pareja. Cuando la familia está más cerca del territorio masculino, eso se denomina en antropología patrilocalidad o patrifocalidad. Y eso es importante porque si la familia está más cerca del territorio del padre, los hijos, la prole, ¿no? Toda la vida familiar va a estar más influida por la familia de origen del padre. Cuando esto ocurre en los territorios de origen de la madre, esas familias se denominan matrifocales o matrilocales. Bueno, y ahora bien, el tercer gran criterio de la antropología clásica para tipologizar familias responde a la pregunta sobre cómo se organiza el poder dentro de las familias. Yo creo que esta es la pregunta principal, la puse por último, ¿no? Los últimos serán los primeros, decimos en Brasil, pero este es el criterio más importante en realidad para la antropología. ¿Quién organiza las decisiones en la familia? ¿Quién tiene la potestad de decidir sobre dónde se vive, sobre cómo se reúnen los recursos o heredan los recursos? Esta pregunta sobre el poder influye mucho las otras anteriores, ¿no? Y hay dos maneras de definir las familias, con base a eso.
las familias en las cuales el poder se organiza a partir de la figura de un hombre, del pater familia, y que engendra un sistema de dominio masculino, estas familias se denominan patriarcados o sistemas patriarcales en antropología. Las familias que están construidas alrededor del poder de las mujeres, de una mater familia, esa familia constituye un matriarcado o un sistema matriarcal. Ahora bien, acá empezamos en la parte interesante para pensar los días actuales y los debates actuales, ¿no? Desde la antropología. Hoy día, pese a que todas esas definiciones parecen muy limitantes y muy arcaicas para pensar las familias, hoy día nosotros vivimos en un mundo en el cual más del 95% de las sociedades se organizan a través de sistemas patriarcales. Es decir, el patriarcado ha devenido un sistema hegemónico de organización de la vida familiar en la mayor parte del planeta, ¿no? Si bien el patriarcado no es un fenómeno homogéneo, no entiendan eso por favor, es un fenómeno muy diverso y heterogéneo que tiene manifestaciones particulares en diferentes sociedades, en diferentes culturas, en diferentes grupos culturales, y que además se transforma históricamente, ¿no? Esas relaciones van cambiando con el tiempo, pero hoy día sabemos que la mayor parte de las sociedades del planeta se organizan a partir de criterios patriarcales y que en la mayor parte de las sociedades priman criterios patrilineales, aunque ellos no sean únicos, ¿no? Se combinan diferentes criterios, pero en la mayor parte del planeta las mujeres son menos beneficiadas de los procesos sucesorios familiares. Y predominan también criterios de territorialidad de las familias organizados alrededor de la figura masculina. Entonces, pese a que todo esto suena muy arcaico, es una realidad que todavía tiene mucha incidencia y que tiene una incidencia gigante con relación a la construcción de la violencia hacia las mujeres, porque una parte importante de la violencia social está vinculada a esta estructuración del poder, ¿no? Bueno, entonces, estos datos son un poco pesimistas y pueden sembrar un poco de desilusión, sobre todo en las mujeres, especialmente en las mujeres que quieren componer familia, ¿no? Es decir, por favor, ¿cómo salimos de eso, no? 95% del planeta se organiza así. Pero bueno, a mí me gusta, en estos casos de desilusión, me gusta siempre ampliar la mirada, ¿no? Ensanchar la visión temporal para poder con esto relativizar un poco el peso, ¿no? De esta desilusión. Y nada mejor que esto que ampliar la escala temporal, ¿no? Bueno, a mí no me gustan las líneas del tiempo porque pienso que el tiempo es todo menos lineal, ¿no? Pero en criterios didácticos les puse ahí una línea del tiempo que están viendo, ¿no? Solo en criterios didácticos, y en un extremo de esta línea le señalé el origen de la especie humana, ¿no? La especie denominada Homo sapiens sapiens, a la que pertenecemos nosotras y nosotros, surgió hace más o menos unos 300.000 años, ¿no? Eso lo sabemos desde la antropología física y desde la arqueología, en un periodo de la historia del planeta que se denomina el Paleolítico, ¿no? El Paleolítico es la etapa más larga de la historia del planeta. Empezó hace unos 3,3 millones de años y duró hasta hace unos 10.000 años atrás, ¿no? Entonces, nosotros, la especie humana, nosotras, la especie humana, surgimos en el finalito del Paleolítico, en el último 10% del Paleolítico. Entonces, nosotros también somos muy recientes, ¿no? En la historia en general del planeta. Pero bien, lo interesante de esta historia de la humanidad en el Paleolítico tiene que ver precisamente con que durante todo el periodo paleolítico, que significó 290.000 años de la historia de las especies humanas, nuestras familias se organizaron de una manera totalmente diferente de la que se organizan hoy, ¿no? En estos 200.000 años de especie humana paleolítica, nosotros componíamos grupos de cazadores y recolectores, ¿no? No sabíamos plantar, no habíamos descubierto todavía la agricultura. Entonces vivíamos de cazar y recolectar en los entornos. La verdad es que perdíamos de goleada para la naturaleza en este momento, ¿no? No teníamos soberanía alimentaria porque dependíamos de recolectar y cazar. Entonces, a cada vez que el entorno no nos daba la comida suficiente, migrábamos, y migrábamos muy a menudo, ¿no? Migrábamos con cambios de estación, éramos tremendamente nómadas, ¿no? Y los grupos humanos, como no tenían soberanía alimentaria, no eran grupos muy grandes, ¿no? Eran grupos de hasta 10 personas. Entonces, toda la comunidad constituía una única familia. No existía esta idea de núcleos familiares o subdivisión familiar. Toda la comunidad era una familia. Y acá entra un aspecto fundamental. En estas comunidades del Paleolítico,
nosotros constituíamos las proles como entes colectivos. No existía la idea de crianza individualizada en términos antropológicos durante el Paleolítico, ¿no? Las mujeres tenían los hijos y estos hijos eran criados por el grupo. No existía la afiliación individualizada. Este hijo es de esta mujer, este hijo es de este hombre, ¿no? Entonces, en este proceso de crianza colectiva, mujeres y hombres trabajaban juntos. No existía la idea que tenemos actualmente de división sexual o por géneros del trabajo que traspase el cuidado predominantemente a la mujer. Esto es una invención muy nueva, digamos así, en la historia de la humanidad y de los grupos humanos. En estos grupos del Paleolítico primaban sistemas de cooperación y solidaridad intra y extragrupal, y no existe ninguna evidencia arqueológica de que haya existido violencia como lenguaje social en estos 290 años. No existe evidencia de que la violencia haya sido un lenguaje empleado entre los miembros de un grupo, ni entre un grupo contra otro grupo social. Bueno, entonces, durante estos 290 años, las familias humanas se organizaban predominantemente a través del liderazgo femenino, a través de sistemas matriarcales. Para que no piensen que estoy mintiendo, o por lo menos para que no piensen que miento sola, quería leerles un fragmento de un libro maravilloso que les recomiendo muchísimo, de una prehistoriadora y arqueóloga que es Marlene Patot-Matisse, y este libro se llama El hombre prehistórico es también una mujer, que es un libro que discute precisamente la formación del patriarcado en las familias humanas y que cuenta esta historia de los matriarcados en el Paleolítico, ¿no? Y Marlene, que es brillante, en la página 23 describe de la siguiente manera las familias matriarcales en el Paleolítico, ¿no? Abre comillas. Según los estudios de los esqueletos humanos fósiles, las marcas de violencia solo se han observado en algunos individuos. Así, es razonable pensar que durante todo el Paleolítico no hubo guerras ni violencia social en estricto sensu. En la mayoría de los casos de violencia probada, las heridas de los fósiles están cicatrizadas, de modo que estos individuos, estas personas, no fueron rematadas, sino al contrario, fueron curadas. De la observación de las anomalías o de los traumatismos en los huesos de muchos fósiles humanos en el Paleolítico, se ha deducido que estos humanos cuidaban a sus enfermos y a sus heridos, y que una persona que tuviera discapacidades físicas o mentales, aunque fuera de nacimiento, no era eliminada, sino que ocupaba un lugar central en la comunidad, era cuidada hasta su muerte. El estudio de los datos arqueológicos muestra que las relaciones entre las comunidades se basaban en el intercambio de objetos, de conocimiento y de habilidades e incluso de individuos. Cuando los grupos percibían que otro grupo tenía problemas, mandaban gente para ayudar. Lo que parece haber sido fundamental para la supervivencia de los humanos que formaban estos pequeños grupos es la cooperación y la solidaridad, ¿no? Entonces, es decir, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, 290.000 años, mientras las familias fueron organizadas bajo el poder femenino, nosotros tuvimos sociedades no violentas, ¿no? O por lo menos hasta donde sabemos hasta ahora, sin pruebas de la existencia de la violencia, ¿no? ¿Cuándo empieza a cambiar eso en términos antropológicos? Pues bien, empieza a cambiar hace unos 14.000 años en un proceso muy lento, ¿no? Que duró por lo menos unos 4.000 años, entre 14.000 años atrás y 10.000 años atrás. Este momento es el paso del periodo paleolítico al periodo neolítico, ¿no? ¿Y qué ocurrió en esta transición? Pues una serie de revoluciones tecnológicas en las familias humanas, ¿no? Quizás la que propulsó todo fue la agricultura. La agricultura fue descubierta por las mujeres que, observando la conservación de las semillas, se dieron cuenta del proceso de germinación de las semillas, ¿no? Y es muy interesante porque fue precisamente descubriendo que una semilla fecunda y hace nacer una planta, que la humanidad descubrió el papel de los hombres en la reproducción, ¿no? Entonces, hoy día nosotros sabemos antropológicamente que la descubierta de la agricultura es coetánea a la descubierta de que el semen fecunda, que existe un papel del hombre y que el hombre puede estar vinculado a este niño, a esta niña que nace de esta fecundación. Esto ocurrió simultáneamente en la especie humana. Ahora bien, ocurrió también una revolución masculina en este periodo y una revolución violenta. Los hombres se apropiaron del resultado y del excedente de la agricultura, ¿no? Por primera vez pudimos producir más alimentos de lo que necesitábamos para vivir,
Y eso permitió que creciéramos como grupos humanos, las sociedades empezaron a ser más amplias, con más gente, pero también permitió que no ocupáramos todo nuestro tiempo cazando y recolectando. Y esto de a poco fue permitiendo que algunos individuos que eran masculinos ocuparan su tiempo para administrar. Y fue precisamente esos individuos que transformaron el primer de los instrumentos agrícolas creados por los seres humanos, que es el arado, en un instrumento de violencia, ¿no? Entonces, las primeras muestras que nosotros tenemos de la historia de la humanidad de violencia es una violencia de un elemento contundente, que es un instrumento agrícola, en el cráneo de otra persona. Y esa violencia fue hecha en contra de mujeres, porque son cráneos de las mujeres que están atravesados por los arados. Entonces, al que todo indica, hubo una revolución masculina, una apropiación del instrumento de la agricultura y del excedente de la agricultura y la institucionalización de la violencia como lenguaje social. Esto coincide con la atribución de un nombre masculino a la prole. Pasa a ser importante tener brazos vinculados a tu orden para poder producir excedente agrícola, y esto genera el surgimiento de la noción de propiedad en la especie humana, ¿no? Fíjense que la noción de propiedad nació primero con la propiedad de los hombres sobre las mujeres del grupo y sobre la prole del grupo, ¿no? Sobre la prole que él engendró supuestamente dentro del grupo, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a tener registros de antropología física y de arqueología de violencia en las sociedades humanas, ¿no? Esto viene de la mano de la sedentarización de los grupos humanos y empieza con este proceso el predominio de los modelos patriarcales familiares. Fíjense que esto empezó hace 14.000 años, pero fue un proceso muy lento. La humanidad resistió al avance del patriarcado. El patriarcado solo se convirtió en un modelo hegemónico de las familias humanas hace 5.500 años, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso a partir de esas evidencias antropológicas y arqueológicas? Pues bien, que está bien, el patriarcado realmente es general y es una forma muy distendida en todo el planeta, en las culturas de todo el mundo, pero no es eterna en la historia de la humanidad y es más bien reciente. Su consolidación tiene 5.500 años y nosotros tenemos 300.000 años en la historia de la humanidad, ¿no? A mí me encantan estos datos porque de cierta manera nos permite relativizar, ¿no? Algunas estructuras que de tan fuertes las tenemos como inmutables e intransformables, ¿no? Actualmente. Bueno, ahora bien, en la teoría antropológica hay un autor muy especial, muy relevante, que se llama Claude Lévi-Strauss, ¿no? Fue un gran antropólogo del siglo XX, quizás uno de los antropólogos más importantes del siglo XX, que estableció una especie de pequeña revolución en los postulados de la antropología clásica sobre el parentesco, ¿no? En su tesis de doctorado, que se denomina Las estructuras elementales del parentesco, que se publicó como libro en 1949, Lévi-Strauss levanta, en diálogo con el psicoanálisis, ¿no? Dialogaba mucho con Lacan, levanta la idea de que el hito que permite la transición de la naturaleza a la cultura en las especies humanas estaría dada por un elemento fundamental establecido por los patriarcas, que es la prohibición del incesto en las relaciones familiares. Según Lévi-Strauss, la primera vez en que los seres humanos intervinimos la naturaleza para regulamentar una necesidad biológica, que es la reproducción y la sexualidad, a través de un control cultural o social, la primera intervención humana sobre lo natural habría sido la prohibición del incesto, ¿no? Y esta prohibición permitió, digamos, el establecimiento de lógicas de intercambio entre grupos sociales, porque si los hombres de este grupo, de esta familia, no se pueden reproducir con las mujeres de esta familia, entonces hay que intercambiar mujeres para poder reproducirnos entre grupos culturales, ¿no? Esta idea de Lévi-Strauss sedimenta la noción entonces de que la estructura elemental del parentesco de las familias sería la prohibición del incesto y que además esta prohibición sería también, ni más ni menos, que el hito fundante de la cultura, del simbolismo en la especie humana, ¿no? Ahora bien, ahí viene el feminismo, ¿no? Las feministas en la antropología, pero también en la ciencia política, empezaron a criticar y a cuestionar fuertemente esta teoría, encontrando en ella algunas invisibilizaciones que son por lo menos llamativas, ¿no? Es decir, fíjense, ¿cómo puede haber sido la prohibición del incesto un primer interdicto cultural de las especies humanas si fue precisamente
si fueron precisamente los hombres los que produjeron este interdicto, ¿no? Entonces, ¿qué dice la antropología feminista crítica de esta idea? Bueno, Lévi-Strauss pasó por alto, no vio que para que los hombres pudieran determinar que las mujeres se intercambiarían con hombres de otro grupo, hubo antes otro interdicto cultural. Ni más ni menos, hubo la apropiación de las mujeres por los hombres. Parece ser que en la teoría antropológica levi-straussiana se da por sentado que las mujeres fueron apropiadas y por lo tanto solo se ve el incesto como un interdicto cultural. Pero para que el incesto sea un interdicto cultural, antes hubo otra intervención, ¿no? Es decir, los grupos humanos, los hombres, pactaron el dominio masculino sobre las mujeres y decidieron a partir de ahí con quiénes ellas podían o no. Esta es la tesis fundamental de una antropóloga argentina muy importante para el feminismo latinoamericano actualmente, que es Rita Segato, y que dialogando con Lévi-Strauss y también con Lacan, propone la idea de que, de que el interdicto fundante, la estructura elemental de las culturas no sería la prohibición del incesto, sino la violencia de género. Entonces ella denomina la violencia de género como una estructura elemental, como el pilar fundante del simbolismo de las sociedades humanas. Esto lo pueden encontrar en este libro que recomiendo, que se llama Las estructuras elementales de la violencia, ¿no? Y que es un libro que dialoga con la antropología y con el psicoanálisis para pensar los derechos humanos contemporáneamente. Les recomiendo. Entonces, a partir de Rita Segato también y apoyándonos en esta idea, nosotros también sabemos que en América Latina especialmente el patriarcado no es un fenómeno homogéneo. Ha cambiado fuertemente sus intensidades en los últimos siglos, ¿no? Entonces, en antropología feministas sabemos que los grupos nativos de América Latina, los pueblos originarios, ya se organizaban en sociedades patriarcales, ¿no? En la cual había un dominio masculino sobre las mujeres. No obstante, la organización familiar patriarcal de los pueblos originarios en América Latina era de baja intensidad. ¿A qué se refiere Rita Segato con este concepto, ¿no?, de patriarcado de baja intensidad? A que en estos grupos originarios, en la mayor parte de ellos, los hombres se ocupaban del espacio público y tenían un poder político y coordinaban los grupos, y las mujeres cuidaban del espacio doméstico del oikos, ¿no?, y se responsabilizaban por el oikos. No obstante, el espacio doméstico no estaba privado de voz política. Las decisiones del espacio público tenían que consultar obligadamente al espacio privado y las mujeres tenían, por lo tanto, voz política en las decisiones sociales del grupo. En estos grupos, la crianza, lo doméstico, la reproducción social, si bien está liderado por las mujeres, no es exclusivamente de las mujeres. Los hombres toman un papel importante en estas actividades. Esto es lo que nosotros llamamos en antropología la baja intensidad patriarcal. Y hay muchos estudios arqueológicos que muestran que las sociedades nativas de nuestra región se organizaban con este patrón de poder en las familias, ¿no? La colonización fue lo que alteró este patrón. Los colonizadores con la invasión europea impusieron patrones mucho más drásticos de poder masculino y de dominación masculina que eran los patrones europeos en este momento, ¿no?, en el siglo XVI. Y esta intensificación del patriarcado que lleva a la organización social en nuestro continente a un patriarcado de alta intensidad está caracterizada por una escisión entre lo público y lo privado, por una elevación de lo público como el lugar de la masculinidad y un rebajamiento, ¿no?, una inferiorización de lo privado, de lo doméstico, como el lugar de las mujeres sin voz política, sin voz pública. Además, es en este proceso, a partir del siglo XVI, que las tareas del cuidado y de la reproducción social pasan a ser entendidos como cosa de mujeres, como actividad menor, que es algo que todavía no hemos superado hasta hoy día, ¿no? Entonces, lo que sabemos antropológicamente es que cuanto más intenso el patriarcado, más sobrecargada están las mujeres con las tareas de cuidado en las familias. Esa es una característica de los patriarcados de alta intensidad. No obstante, lo que también sabemos trabajando los territorios de frontera actualmente es que no paró por ahí. Los patriarcados en América Latina siguieron intensificándose muy especialmente a partir de las guerras de formación de los estados nacionales y de la creación de los países en América Latina en el siglo XIX, ¿no? Y esto porque la mayor parte de nuestros países fueron creados a partir de procesos bélicos muy violentos que generaron un avance
militar y masculino sobre los territorios, que fue fundamental para crear esos países, pero también para crear sus fronteras. Y estos procesos de guerra que hemos vivido en todos los países de la región, la América Latina en el siglo XIX fue el epicentro de las guerras del mundo, ¿no? América Latina, y tuvo las dos guerras más violentas, ¿no?, del siglo XIX, la del Pacífico y la del Paraguay. Estos procesos militares naturalizaron la violencia androcéntrica en los territorios de conflicto como parte del lenguaje del Estado Nacional, ¿no? En las dos triples fronteras en las cuales trabajo, que son frutos de la guerra del Paraguay y de la guerra del Pacífico, se violó sistemáticamente a mujeres, se secuestró mujeres, se mataba mujeres, y todo esto era parte del lenguaje militar. Todo esto además fue naturalizando o naturalizándose a través de otros discursos políticos en los estados nacionales, ¿no? Durante todo el siglo XIX y hasta la Segunda Guerra Mundial fue hegemónica la concepción política de que existen razas en la especie humana, ¿no? El racismo era una teoría aceptada por la pseudociencia y también por la política. Y esas teorías concebían que un Estado nacional era homogéneo y que dentro del Estado nacional había una raza nacional, ¿no? Es una ficción absurda. Nosotros sabemos que el concepto de raza actualmente no se aplica a la especie humana y que no existe ni sociedad, ni cultura, ni país homogéneo en ningún término, ¿no? Mucho menos racial. Pero se pensó que los países tenían que preservar esta pureza de la raza nacional y que por lo tanto era un imperativo controlar los cuerpos femeninos, porque las mujeres reproducen la raza nacional. Esto naturalizó una serie de estructuraciones jurídicas en nuestros estados que no pasaron todavía, que conciben al cuerpo de la mujer como algo que tiene una biología a ser controlada por el Estado, ¿no? Y si ustedes tienen alguna duda de esto, fíjense lo difícil que fue aprobar una ley sobre el aborto en la Argentina, ¿no? Fíjense la cantidad de cosas que mueve cada vez que nosotros decimos queremos decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Bueno, en los territorios de frontera, todo esto aparece de manera condensada. ¿Por qué? Porque los territorios de frontera son espacios liminales, espacios donde el Estado-Nación se recuerda de su límite, recuerda que hay un exterior del cual hay que defenderse, pero al mismo tiempo en los territorios de frontera es imposible vivir sin ese exterior. Las economías, las vidas, las sociedades, las familias viven en los territorios de frontera de los flujos transfronterizos, ¿no? Entonces, esos territorios son territorios muy tensos para los estados-nación que quieren controlar la homogeneidad de lo nacional, pero si cierran las fronteras no pueden vivir. La gente no puede existir en estos territorios, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos una condensación y una significación constante del Estado Nacional materializado en la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Bueno, ahí llego a mi segundo punto. Tengo poquísimo tiempo, voy a ser muy sintética. Ay, qué terrible, Mirna me va a querer matar, porque me dijo 45 minutos, pero intentaré. Ahí llegamos a un punto fundamental, ¿no?, que tiene que ver con cómo viven entonces las mujeres, las experiencias familiares en estos espacios de condensación de la violencia que son las fronteras, ¿no? Bueno, hoy día, además de todo esto que les narré, de la estructuración histórica del espacio de frontera como un espacio violento para las mujeres, tenemos otros procesos más, que es que se concentran en las fronteras desde la globalización en los años 90, formas específicas de empresa de ultraexplotación laboral, ¿no? Ustedes saben que cada producto que nosotros usamos, por ejemplo, este birome, está compuesto por cachitos de piezas que son hechos en diferentes países del mundo y que se montan en un solo lugar, ¿no? La producción es flexibilizada, fue flexibilizada desde los años 90. Las empresas eligen poner estas montadoras que terminan los productos en los territorios de frontera normalmente, porque al estar en la confluencia de varios países, esto hace más barato la distribución del producto final. Entonces es por razones logísticas. Y desde hace unos 20, 30 años que los territorios de frontera concentran entonces esas industrias que van aumentando su rentabilidad con base a estrujar la gente que trabaja ahí, ¿no? Van disminuyendo derechos, van disminuyendo también sueldos, y normalmente los territorios de frontera son territorios también muy olvidados por los centros nacionales de decisión que suelen estar focados en las capitales, que en muy pocas ocasiones están en los territorios de frontera, ¿no? Entonces son también territorios de desprotección estatal. Por eso se paran ahí esas empresas. Y nosotros sabemos que en estas empresas, en toda América Latina, en esas industrias que son a veces industrias agrícolas, a veces industrias manufactureras, la mayor parte de las personas empleadas son mujeres, ¿no?
Es decir, los empresarios agrícolas o industriales prefieren emplear las mujeres en estas industrias de ultraexplotación porque saben que ellas van a aceptar trabajar por cualquier cosa, ¿no? Cuando nosotros preguntamos a estas mujeres por qué, con las cuales trabajamos, por qué aceptan trabajar en esas industrias agrícolas o manufactureras con condiciones tan precarias, en todos los casos, en 100% de los casos, las respuestas es porque me toca hacerme cargo de mi familia y no tengo otra opción. Es decir, no tengo más nada. Esto es lo único que tengo y si yo no me ofrezco a trabajar en esto, mi familia no va a tener los recursos que necesita, ¿no? Entonces, el hecho de que las mujeres no puedan compartir la responsabilidad productiva y reproductiva con los hombres es lo que hace que ellas estén ahí, no solamente alavancando las familias, pero empujándose a procesos de violencia laboral. Esto fue denominado por una geógrafa feminista muy importante, que es Saskia Sassen, como un proceso de feminización de la supervivencia, ¿no? Como las mujeres están ultra responsabilizadas por la supervivencia de las familias, terminan siendo las primeras que son vulneradas en otros procesos económicos, ¿no? Bueno, la feminización de la supervivencia es una característica general de las mujeres con las cuales trabajamos en los dos territorios de frontera. Y ahí entra esta cuestión de la relación entre esta sobrecarga femenina de cuidar a las familias y las experiencias de violencia, ¿no? En los relatos de las mujeres con las cuales trabajamos en estas dos triples fronteras, las menciones a la violencia son realmente abrumadoras. A nosotros nos cuesta trabajar estos relatos porque son realmente pesados, ¿no? No voy a entrar en detalles de los relatos de las mujeres, después si quieren me pregunten, pero en términos generales, para también que no sea muy pesado para ustedes escuchar, hemos recopilado en estos últimos años muchos relatos sobre violaciones, secuestro de mujeres, mutilaciones, especialmente de órganos sexuales femeninos, trata de mujeres para fines sexuales, abuso por parte de grupos de narcotraficantes, pandillas, abusos por parte de redes de coyotes, que son esas redes que hacen trata ilegal de seres humanos, explotación económica intensiva de las mujeres, trabajo esclavo, muchas experiencias de trabajo esclavo, en las cuales las mujeres son empujadas al trabajo esclavo por un miembro masculino de su familia, y muchas experiencias de violencia xenofóbica y o étnica, racial o étnica, ¿no? Es decir, en sus relatos nos damos cuenta de que estas mujeres viven muchas formas de violencia en el espacio público, no solamente la violencia laboral, pero que esas violencias normalmente empiezan en el espacio doméstico, en la relación de poder que tienen los hombres hacia ellas, ¿no? Les doy un ejemplo para que entiendan. Hay muchos relatos de las mujeres de experiencias de trata que fueron entregadas a una red de trata, ¿no? Para fines sexuales. Pero esas mujeres en todos los relatos son entregadas por un hombre de sus familias, por un padre, por un padrastro, por un hermano o por un tío. Entonces, es la relación de poder en el marco de la familia lo que expone a las mujeres a estas otras violencias que son públicas, ¿no? Después, la mayor parte de las mujeres con las que trabajamos, y eso es una realidad latinoamericana en las fronteras, están mucho más expuestas a la violación de sus derechos humanos que los hombres. Y además hay otra figura más que a nosotros nos causa pánico, que es en la medida en que las mujeres son más explotadas por esas industrias fronterizas, ocurre un fenómeno de desplazamiento de la masculinidad, porque los hombres entienden o sienten que las mujeres les están robando los trabajos y que están robando su papel productivo, y cuando se sienten desplazados, lo que hacen es pegar a sus propias mujeres, ¿no? Esto es algo que verificamos en las dos triples fronteras, pero que ocurre en muchas fronteras de América Latina, ¿no? De hecho, en Ciudad Juárez hubo un brote, entre comillas, de feminicidios. Se mataron 400 mujeres en el proceso de instalación de las industrias maquiladoras, ¿no? Es decir, es un fenómeno muy asustador. La mayor parte de esas mujeres con las cuales trabajamos son mujeres que migran a estos sectores provenientes son muy pobres, realmente son los quintiles más pobres de sus países de origen, son de origen rural, son indígenas, han sufrido discriminaciones de todos los tipos en sus países, pero tuvieron también además muy bajo acceso a la protección social de sus estados de origen. No tuvieron educación formal o muy poca, no tuvieron acceso a la salud, y muchas de estas mujeres, que es algo que yo pensé que ya no pasaba en la América Latina hoy, no pudieron ni siquiera tener documentos, una partida de nacimiento hasta muy grandes, porque no tenían acceso ni siquiera al registro civil, ¿no? Y ellas van a esos territorios y migran a trabajar esos territorios porque con tan pocas herramientas de partida no les queda otra, ¿no? Entonces,
Es la sobrecarga reproductiva femenina lo que explica esta migración de las mujeres para trabajar en las fronteras, porque ellas no pueden compartir con los hombres las responsabilidades de ningún tipo con el cuidado familiar, pero al mismo tiempo las mujeres migran a esos territorios también como una forma de agencia. Ellas buscan superar la violencia masculina en sus lugares de origen, desplazándose con sus hijos y hijas. Entonces existe ahí un gesto de ruptura con la reproducción de la violencia. Y ahí lo que es curioso es que este gesto ellas los interpretan como parte de sus mandatos de cuidado, ¿no? Entonces ellas piensan que por qué deben cuidar de sus hijas y hijos, tienen que interrumpir la violencia. Entonces, si uno mira las cosas de manera bipolar, no entiende lo que está sucediendo con estas mujeres en estas familias, ¿no? Porque el cuidado aparece para ellas al mismo tiempo como lo que les expone a las violencias y como aquello que les impulsa a migrar. Entonces, las conclusiones principales que estamos observando en este estudio es que los cuidados tienen una dimensión dialéctica en la experiencia, los cuidados familiares, ¿no? De estas mujeres, ¿no? Como un mandato intransferible que ellas no consiguen compartir ni con los hombres ni con el Estado, que no se hace cargo de la protección social. Cuando el cuidado es una lógica impuesta a las mujeres, las empuja reiteradamente a violencias que van de lo público a lo privado, de lo privado al público. Pero al mismo tiempo es precisamente a través del cuidado que las mujeres resisten a estas violencias, ¿no? Esto es lo que nosotros denominamos una dialéctica del cuidado. Y esta dialéctica es lo que nos da la impresión de que va a permitir reconsiderar, reconstruir esta lógica del patriarcado de ultra intensidad, porque estamos notando un cambio considerable en la generación de las hijas de estas mujeres, ¿no? Que si bien las madres hacen rupturas parciales, la lógica de su intento de migrar, de moverse, constituye o construye, ¿no? Un sentido de transformación que afecta y transforma positivamente en términos de igualdad de género la vida de las hijas, que sí acceden al colegio, acceden a la educación formal, acceden a la salud pública y tienen otras perspectivas de futuro, ¿no? Esto, espero no haber, me pasé 3 minutos, Mirna. Ah, Pero bueno. perfecto, perfecto. Si necesitas más tiempo, no hay problema, estamos bien. Bueno, termino muy rápido contando entonces que todo esto salió en este libro. Les muestro porque lo tengo justo acá, detrás. Ay, agarré el libro equivocado. Este libro que publicamos el año pasado, que aborda estos procesos en la Triple Frontera del Paraná. Ahora estamos preparando el libro de la Triple Frontera Andina, porque son 2 libros separados, ¿no? Y si ustedes quisieran tener más noticias sobre nuestro proyecto y sobre esta investigación, tenemos una página web, se llama Proyectos Mujeres y Fronteras. Tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos también ahí un canal de YouTube donde ponemos nuestros videos. Así que nada, están súper invitadas, súper invitados a conocer un poco más de nuestro trabajo si tuvieran voluntad, ganas. Esto, muchas gracias. Bárbaro. Gracias, Menara. Súper, súper Gracias a ustedes. interesante. Menara, te voy a pedir después si me podés mandar, sobre todo, el nombre, el libro y la autora de esa antropóloga, porque no sé, Sí. yo no lo pude registrar del todo. ¿Sí? Si me lo mandás escrito después. Sí, les mando la francesa. La francesa, porque la de Rita Segato, los libros son acá conocidos. Sí. Claro, sí, sí. Este libro salió el año pasado, en fines del año pasado, de hecho fue mi regalo de Navidad. Así que les recomiendo, y ahora lo vi en Buenos Aires, porque no estaba acá, pero hace unas semanas que lo encontré en las librerías, así que seguramente lo van a poder encontrar también. Bueno, buenísimo. Y una última pregunta, ¿tus libros están solo en inglés? Ay, sí, los 2 últimos libros nuestros están solo en inglés. En realidad, ni siquiera fue una elección nuestra, es porque no hemos conseguido interés de editoriales latinoamericanas por publicarlos en español, ¿no? Entonces yo, así como tomé la iniciativa de traducirlos al inglés y sí tuvimos interés de una editorial en Estados Unidos, ¿no? Entonces fue una cosa un poco fortuita, pero vamos a intentar, porque están en las 2 versiones, tenemos las 2 versiones, pero estamos buscando editoriales que quieran publicarlos también en castellano. Pero por ahora solo en inglés. Bien, bien. Hay un artículo que vos nos habías mandado, en realidad yo lo recibí creo que
que le habías mandado a María Rosa y María Rosa lo compartió. Tal vez podamos compartirlo, si vos nos permitís, esos Sí, artículos, sí, me ¿no? parece genial. Sí, estos artículos son parte de los debates que salen en el libro. Algunos de ellos están en castellano, entonces vamos publicando antes de publicar el libro para que puedan circular libremente. Así que sí, yo feliz de que ustedes puedan tenerlos y conocerlos. Hay uno muy en especial que se publicó en una revista italiana, se llama Confluenzi, de la Universidad de Bolonia, que tiene una síntesis bastante buena de estos debates, ¿no? Y creo que es uno de estos textos. Este quizás sea una buena lectura porque tiene ahí como todo bastante compacto. Y es específicamente sobre las experiencias de violencia en la triple frontera del Paraná, violencia de género, ¿no? Quizás este sea una Bien. buena lectura para sintetizar el debate. Bueno, me parece que esto es un tema que nos conmueve a todos, ¿no? Personalmente, cuando escuchaba digamos, cuántos años que nos marca el patriarcado, ¿no? Me resulta así como, uy, cuánto peso, digamos, qué difícil esto para pensarlo en lo cotidiano también de nuestro trabajo, ¿no? Cómo estamos marcados eh, todos, digamos, ¿no? Terapeutas, pacientes, yendo ya a lo nuestro, ¿no? Pero digamos, que todos estos temas los escuchamos mucho, hay muchísima producción actual, pero que igual sigue siendo un tema que tiene muchos puntos oscuros, a veces no es tan claro cómo que estamos marcados, ¿no? Y cómo reproducimos. Mirna, Eh, puedo contarle una cosa que es también una autocrítica muy necesaria, ¿no? Es decir, yo hace como 15 años, ¿no? Que trabajo como investigadora más o menos, 16 años, que trabajo como investigadora profesional. Y en los últimos años he estado sintiendo muchas dificultades que los colegas masculinos en la academia no enfrentan, ¿no? Es decir, pero realmente mandamos un texto, un artículo a una revista y nos evalúan la evaluación ciega de colegas que no saben quiénes son y nos dicen cosas absurdas, ¿no? Especialmente si son textos sobre género, ¿no? Es decir, recibimos dictámenes en los cuales nos gritan a veces, ¿no? Con exclamaciones, con letras en mayúsculas, nos preguntan, ¿por qué no manda eso a una revistita de mujercitas? Eso me dijo un evaluador una vez, ¿no? Los editores nos pasan estas cosas como si fuera normal, ¿no? Es decir, hay niveles enormes de desigualdad de género en la academia y en las ciencias sociales, ¿no? Es decir, no es solo que es difícil desentrañar eso en la vida social, es que una lo enfrenta. Entonces yo estoy preparando ahora un proyecto de investigación que es precisamente para estudiar la experiencia de desigualdad y violencia de género que sufrimos las investigadoras en la ciencia. Y la semana pasada empecé a recopilar datos internacionales y casi infarté. Es mucho peor de lo que yo pensaba. Es decir, los informes internacionales dicen que las mujeres somos, pese a que somos la mayoría de quienes hacemos posgrados, el 55% de las personas que hacen maestría en el mundo son mujeres, no llegamos ni a la tercera parte de quienes estamos en la universidad, como profesoras o como cientistas, ¿no? Es decir, no componemos ni siquiera el 10% de las personas que están en los cargos de autoridad de las universidades. Entonces, yo veo estas cosas y hablo de la violencia de género que viven estas mujeres y digo, pero qué cara dura, ¿no? Es decir, la casa de la herrera y el cuchillo de palo, ¿no? Lo que viven estas mujeres es dramático y es de gran escala, pero todas nosotras lo vivimos en diferentes ámbitos laborales. Es decir, está dentro de nuestra casa, está dentro de nuestro ambiente profesional, es realmente, y a veces ni siquiera lo vemos, ¿no? Hay tantos mecanismos inconscientes que no lo vemos, ¿no? Yo cuando vi las estadísticas dije, claro, es decir, es que ni siquiera hablamos de eso en la academia, ¿no? Y es terrible. sí, sí, sí. Viendo ahí las maravillosas fotografías que tenías en tu PowerPoint, una de las últimas me impactó mucho estéticamente, ese grupo de niñas, no sé cuál es la consigna, pero más allá de cuál fue la consigna, ese grupo de niñas dibujando juntas, dibujaron todas, hasta donde yo pude ver, casitas, ¿no? Ahí hay casitas, algunas con algún animalito, pero en general son casitas sus dibujos, ¿no? Entonces digo,
cómo está metido todo esto al interior de las familias, donde interior y exterior ya no es posible, digamos, diferenciarlos, está tan atravesando nuestros modos de vida y de relación que en la clínica todo el tiempo nos encontramos con esto, ¿no? Si uno quiere hacer foco y visibilizarlo. Eh, Creo que eso está muy presente, ¿no? Ay, María Esther, ¿puedo contar la historia de este dibujo? Sí, me Es una historia encanta. etnográfica, como yo no conté muchos, digamos, la carne etnográfica que da origen, conté conclusiones, ¿no? Y ustedes medio que no saben de dónde viene. Cuando fuimos a trabajar ahí en los territorios chilenos de la triple frontera andina, hay un valle productivo agrícola que está industrializado y que es sembrado mayormente por mujeres bolivianas de Aymara, indígenas, que migran de Bolivia a trabajar en este territorio chileno. Entonces empezamos a trabajar con estas comunidades y fuimos a hablar con las mujeres si nos dejaban ir a las comunidades, a trabajar con ellas, a los campos de plantación. Y las líderes de la comunidad nos dijeron, sí, pero queremos que hagan algo por nosotras, ¿no? Nosotras no tenemos ocio para los hijos, para las hijas, tenemos muchas dudas sobre la documentación, no tenemos abogados, abogadas. Entonces, si ustedes pudieran organizar, primero, actividades lúdicas para nuestros hijos y hijas. Segundo, si pudieran traernos unas abogadas, abogados que nos aclaren las cosas documentales que necesitamos. Y si pudieran también hacer algo que registren a nuestras familias, porque no tenemos plata para fotos, qué sé yo. Entonces, yo pedí a dos grandes colegas, a un fotodocumentalista muy querido, que es Claudio Casparrino, que fue quien hizo esa foto que tuviste, y a Pablo Mardones, que es el codirector del proyecto y que es antropólogo audiovisual, les llevé a esas actividades para que ellos hicieran fotos familiares de las familias y de los niños y de las niñas, ¿no? Hicimos 250 retratos familiares. Venía quien quería, hacía fotos, después imprimíamos y regalábamos a las familias las fotos, ¿no? Y otra cosa que hicimos fue un conjunto, varios feriados hicimos un conjunto de juegos con las niñas y con los niños para que ellos tuvieran ocupaciones durante los días festivos y feriados, ¿no? Pero ahí pensamos, utilicemos esto para entender un poco las representaciones del cuidado y de la violencia de estos niños y niñas, ¿no? Entonces, agarramos las niñas, las hijas, unas cartolinas enormes, pusimos en el piso y pensamos, vamos a dibujar aquí las cosas que nos parecen más importantes para nuestra vida. Y las chicas diseñaban casitas, arbolitas, animalitos, diseñaban la mamá cuidando del animalito, la mamá cuidando de las plantas, ellos cuidando de la casa con la mamá. Y los chicos diseñaban armas de guerra. Es decir, yo decía, que no puede ser, por favor. Es decir, se tienen 6, 7 años de edad y diseñaban todas cosas que tenían que ver con la violencia. Algunos diseñaban pelotas de fútbol o deporte, también había deporte, ¿no? Pero la mayor parte de las representaciones femeninas de lo importante era el cuidado y de las representaciones masculinas era guerra, tenía que ver con competencia, con deportes de competición. Y después hicimos otra dinámica que es que dibujamos el tronco de un árbol, pintamos cada niña y cada niño elegía un color, les pintábamos las manos de color y después ellos iban poniendo la mano como si fuera una hoja del árbol. Y primero había un árbol de las cosas buenas y un árbol de las cosas malas. Y en el árbol de las cosas buenas, niños y niñas venían juntos y ponían la mano y decían, una cosa buena, ¿no? Ahí ponía la mano y escribíamos lo que él pensaba que era la cosa buena del árbol de las cosas buenas. Y las chicas ponían, manito, cuidar a la familia, manito, cuidar a los animales, manito, cuidar a la plantación, manito, lavar la ropa. Decía, por favor, es decir, no hay nada de bueno para las chicas que no sea el cuidado familiar. Todo era el cuidado. Dios mío, y los chicos ponían, ganar no sé qué cosa, ganar no sé qué cosa. Y trabajamos con niñas y niñas de 5 a 12 años de edad, ¿no? Así como, y entonces salimos de esto, es decir, niños y niñas rurales, en contextos rurales, con poco acceso a la televisión, ni funciona la internet en estos valles, ¿no? Los teléfonos no funcionan, no hay señal de teléfono siquiera, y uno dice, Dios mío, qué fuerte es la reproducción de estos mandatos, ¿no? De estas diferenciaciones. Entonces, esta imagen es parte de esto, ¿no? Parte de Es estas maravillosa. Esto que vos decís, ¿no? El territorio está en el cuerpo de las mujeres, me parece una frase que la uní con esta imagen, totalmente.
Sí, de hecho hicimos un trabajo histórico para contar cómo fue la construcción de esos territorios de frontera a partir de la Guerra del Pacífico, de la Guerra del Paraná. Fue un trabajo muy entretenido, ¿no? Yo me divertí mucho, pero es feo, pero me divertí mucho, porque fuimos recopilando, haciendo historiografía de los relatos de guerra, de la Guerra del Paraná y de la Guerra del Pacífico, y es tremendo como todo el discurso nacionalista de los países en la guerra estaba vinculado a una serie de metáforas fálicas de la penetración. Entonces, estamos penetrando en el territorio enemigo, todo era, es decir, todo el discurso sobre cómo se formaron estas fronteras está plagado de discursos del falo masculino entrando en algún agujero, ¿no? Es decir, entonces yo decía, claro, esos territorios tienen toda una lógica de que acá triunfó la masculinidad penetrante, ¿no? Y es así hasta hoy día, ¿no? Es decir, como que no pasó esos imaginarios. Y yo creo que eso está muy vinculado a la lógica de la violencia en contra de los cuerpos femeninos, ¿no? El cuerpo femenino es otro territorio a ser penetrado en los espacios de frontera. Las compañeras que trabajan con la frontera México-Estados Unidos fueron las primeras a darse cuenta de eso, ¿no? También recomiendo a las compañeras chicanas que empezaron a hablar de esto, levantaron esta bandera en los años 80, ¿no? Y ahí Gloria Saldúa tiene un libro lindísimo que es Borderland, La Frontera, que es un libro en castellano y en inglés al mismo tiempo, en el cual ella es una mujer transfronteriza, chicana, mexicana, estadounidense. Ella narra su experiencia como mujer mestiza, lesbiana en la frontera, ¿no? Es decir, y es un libro escrito en este idioma mestizo de la frontera y al mismo tiempo escrito en el registro académico, porque ella es una académica, en el registro personal, entonces es intersubjetivo y pensamiento, y al mismo tiempo escrito también en prosa y también en verso, porque ella escribe y hace poema, escribe y hace poema. Y hay un poema en el cual ella narra, es decir, qué es lo que pasa con los cuerpos femeninos, ¿no? Y dice, claro, el cuerpo femenino es un cuerpo a ser penetrado y en la frontera tú estás emparentada con tu enemigo, ¿no? Es decir, porque tu enemigo es la propia constitución de la masculinidad en el marco de tu familia, ¿no? Les ultra recomiendo, es un libro un poco difícil de leer porque tiene cosas muy pesadas, pero es hermoso. Así que creo que es de los mejores relatos que hemos producido en América Latina sobre esa cosa de la penetración fálica de las fronteras. ¿Cómo se llama el Pero libro? sí. Borderland / La Frontera. Es así porque es como todo el libro está escrito así, medio en castellano, medio en inglés. Bien. Bueno, a mí se me ocurren un montón de preguntas, pero hay mucha gente y me gustaría abrir a los presentes qué cosas le vienen a la cabeza, qué preguntas. No sé, sobre todo veo personas, empezando por la más cercana acá, que es Cecilia Silvia Gresini, que ahí la veo, que trabajan con el Poder Judicial en la Argentina y que ahí tienen todo un tema. Me parece, les pregunto si quieren hacer alguna pregunta. También está Alicia de la Fe por ahí. Sí, yo escuchaba, tomo nota todo, porque la verdad que me encantaría profundizar y hacer algún otro encuentro más específico con el equipo, ¿no? Con los que estamos trabajando con cuestiones de violencia en las familias, ¿no? Pero me encantó la ponencia y lo que investigaron, y esto que vos decís, ¿no? Que a veces no hay que ir a lo ultra, sino que lo vivimos en nosotras, ¿no? En una familia, en lo que pasa en el Poder Judicial, que es súper patriarcal, ¿no? En sus decisiones, y cómo las mujeres quedan en un lugar siempre de desventaja en las decisiones judiciales, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con cuota alimentaria, ¿no? La violencia económica, sí, un montón de cosas que hago links, pero no tengo ahora la pregunta, digamos, para hacer, sino más que nada reflexiones. Lo que súper observamos en esos territorios es que si bien existen muchas acciones afirmativas en los últimos años para proteger a las mujeres, ¿no? De la violencia, porque en América del Sur, a partir de 1994,
con la conferencia de Belém do Pará, ¿no? Que se firmó este acuerdo regional para proteger por el derecho de las mujeres a una vida sin violencia. La mayor parte de los países de la región firmaron y ratificaron una serie de convenios y de tratados que realmente, si fueran implementados, significarían un cambio importante para la experiencia, para contener o para reducir la experiencia de violencia de las mujeres, ¿no? Pero pese a todo este, digamos, a todo este progreso jurídico de estos tratados internacionales firmados y ratificados, esto no termina de bajar a las regulaciones nacionales, ¿no? Los estados nacionales lo van implementando fragmentariamente, no dotan presupuestos para poder transformar la estructura organizativa a partir de las leyes. Entonces, estos tratados nunca terminan de cuajar. Si cuajaran, serían realmente un avance, porque no es que hay que inventar la rueda, ya está todo descrito lo que hay que hacer en estos tratados, ¿no? Entonces, da un poco de una sensación de impotencia que en nuestros países se tome el tema de manera tan a la ligera, ¿no? Si somos países con elevados niveles de violencia de género, ¿no? Para que ustedes tengan una noción. Nosotras elegimos trabajar con las mujeres bolivianas en la Triple Frontera Andina porque la tasa de violencia de género en Bolivia, según la última medición del propio Estado boliviano, accede al 77% de las mujeres que están en una relación de pareja, que están en un vínculo con un hombre. 77% de las mujeres viven violencia. En Chile, que es el país hacia donde migran estas mujeres, la tasa es menor. Es decir, un 42% de las mujeres de Chile viven procesos de violencia en el marco de sus relaciones de pareja. Entonces, también las mujeres migran de Bolivia a Chile porque Chile es menos violento. Esa es una de las razones por las cuales migran, ¿no? Entonces, es decir, las asimetrías entre nuestros estados generan también un montón de problemas para las mujeres, a punto de que las mujeres reconocen que es mejor ir a vivir en otro lugar donde son más protegidas por la institucionalidad. Y casi todas nos dicen que migran a Chile porque en Chile funciona mejor la protección, porque Chile sí implementó algunos tratados, ¿no? Entonces tiene toda una red de contención a la violencia de género, denuncias a la policía y la policía actúa, ¿no? Entonces hubo un proceso de formación de las policías nacionales para la atención a la violencia de género. Cada comisaría tiene que tener una persona que atiende solo estos casos. Entonces hay un tratamiento particular. Las mujeres migran ahí porque se sienten más protegidas. Pero en toda la región estamos muy lejos de tener protocolos que respeten los derechos humanos de las mujeres en esta materia. Y es elevado, ¿no? Es decir, en México la violencia de género accede al 68% de las mujeres. En Perú accede al 66% de las mujeres, en Brasil por ahí también. Es decir, somos países muy violentos. Es muy difícil ser mujer en nuestros países, ¿no? Y yo creo que los sistemas judiciales, como decía Cecilia, tienen un papel importante en la reproducción de esto, ¿no? Porque hay mucha vista gorda, yo creo. Mucha vista gorda. Sí, sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdón. Sí, dale. ¿Puedo? Sí, Silvia, dale. Es una pregunta chiquitita. Vos hablabas de espacios liminales cuando te referías a las fronteras. ¿Qué son espacios liminales? Ay, qué linda pregunta. Bueno, en antropología, el concepto de liminalidad es un concepto que lo creó un antropólogo llamado Van Gennep, ¿no? Van Gennep estudiaba ciertos rituales en las culturas humanas en los cuales hay un momento en que las personas están desconectadas de su presencia social, ¿no? Entonces, en su teoría de los rituales, él observó que en varios rituales de las sociedades humanas hay un momento en el cual nosotros somos separados del grupo, hay un momento en el cual estamos en un estado de liminalidad en la cual nuestra personalidad se suspende y nuestro vínculo con la sociedad se suspende y no somos nada, ni una cosa ni otra, estamos en un espacio de transición. Y después de este momento hay un momento de reintegración en el cual nosotros somos devueltos a nuestra función social, pero en otra posición, transformados. La mayor parte de las culturas humanas que tienen rituales de ingreso a la vida adulta, ¿no? Esos rituales de traspaso de la adolescencia a la vida adulta, estos rituales son así. Hay un momento que los chicos y las chicas se sacan de la sociedad, son embadurnadas, pintadas, no sé qué, pasan por un momento de trance y después ya son adultos, ¿no? Son devueltos a la sociedad con una función social.
Victor Turner, que fue otro antropólogo que trabajó con esta teoría, dijo, este concepto de liminalidad se puede aplicar a muchas cosas en la vida social, no solamente a estos rituales, ¿no? Hay espacios sociales y hay lugares y hay momentos de nuestra vida en el cual hay una tensión o una ruptura de los pisos compartidos, en los cuales nosotros no estamos pisando tierra firme, en los cuales nuestra persona social no está asegurada y uno no sabe muy bien qué significan las relaciones. Son momentos, espacios, instantes de inestabilidad simbólica, ¿no? Inestabilidad de las relaciones sociales. Entonces, Turner empezó a aplicar el concepto de liminalidad para pensar varios tipos de relaciones, no solamente en las sociedades tribales, donde hay rituales como estos, sino que en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en los estudios de la frontera, en América Latina, particularmente en los estudios críticos de la frontera que inauguraron colegas argentinos como Alejandro Grimson, Gabriela Carasi, que en inicio de los años 2000, se empezó a usar este concepto de liminalidad para pensar las fronteras internacionales. Porque lo que pasa en las fronteras internacionales es que los estados tienen la pretensión de que la frontera sea un límite y que nada invada o traspase el estado nacional, que no haya contaminación. Pero todas las fronteras fueron establecidas en América Latina hace poquito. Son construcciones políticas recientes que tienen un siglo y medio. Y de esas construcciones repartieron las familias en dos. En las dos fronteras donde trabajo, hay familias que tienen una parte de la familia en cada lado. Hay familias que son trinacionales, ¿no? Entonces, esta idea de que uno puede decir, yo soy de esta nacionalidad, este otro es de esta otra nacionalidad, no aplica en las familias fronterizas. Y estas familias viven una especie de dislexia identitaria que les genera un proceso liminal, porque ellas pertenecen al Estado-Nación, pero no pertenecen. Pertenecen porque el Estado-Nación todo el rato intenta decirles, tú eres chileno, tú eres boliviano, tú eres argentino, tú eres paraguayo, tú eres brasileño, pero ellos todo el rato cruzan entre los países, hablan los idiomas, mezclan los idiomas, tienen amigos de las tres nacionalidades, su vida económica depende de las transacciones económicas en los tres países y esta gente no sabe si pertenece a su país o no. Pertenece y no pertenece. Entonces, la frontera, la experiencia cotidiana de las familias, de la economía, genera una especie de liminalidad con relación a la identidad nacional, que es que vos cruzas y a veces se suspende tu nacionalidad, a veces se remarca, entonces vives procesos de liminalidad en las fronteras, ¿no? Y eso es muy, muy loco, especialmente porque estos procesos pueden ser de una complejidad increíble con relación a la identidad nacional, ¿no? Yo he trabajado con familias que tienen generaciones, cada generación de una nacionalidad diferente. Entonces, es muy difícil y al mismo tiempo, es decir, como vos tenés un documento de identidad, también tu noción social está marcada por una nacionalidad, pero tu experiencia social no está marcada por esta nacionalidad. Entonces, es una experiencia liminal en este aspecto y en varios aspectos, ¿no? Y ahí la frontera es todo menos lo que los gobiernos pretenden que la frontera sea. Y eso es lo más interesante. Y hay mucho desconocimiento desde de los gobiernos centrales sobre cómo funcionan estos espacios, ¿no? Realmente. ¿Puedo un minuto? Sí, dale, Marta. No, mira, la verdad que, bueno, repito las palabras un poco de Cecilia, ¿no? Creo que es muy valioso haberte escuchado y profundizar este último concepto que estás diciendo me hace pensar, yo he tenido junto con otras colegas que están hoy presentes, que son Anita Fuentes y Eben Ovillo, experiencias en comunidades bolivianas y paraguayas y cómo se tensiona esto que estás trayendo y tratando en las prácticas de aprendizaje, ¿no? Cómo se pone de manifiesto, por eso me interesa, pero un montón, profundizarlo, este concepto último que estás trayendo en los modos de aprendizaje, en los procesos de aprendizaje, que obviamente cuando los chicos eligen la escolaridad argentina, de pronto se ponen de manifiesto y pueden ser
leídos, etiquetados, rotulados como patologías de aprendizaje, ¿no? Así que la verdad te agradezco, ha sido divino, estamos casi sobre el cierre, pero interesantísimo como para seguir abriendo, pensando en estos procesos migratorios y bueno, todo lo que vos hoy trajiste. Te agradezco y además ha sido riquísimo para Gracias, seguir Marta. pensando. Esto de la educación es un temazo, ¿eh? Es un temazo. Sí, Porque Flor, los niños nosotros y que las niñas... trabajamos con psicopedagogas y que trabajan con no solo con los procesos de aprendizaje, los procesos, digamos, de tensión en las prácticas institucionales, bueno, es como para Da para seguir mucho. hablando contigo, Sí, no. profundizando todo esto Están que nosotros hemos vivido. esta manía de los estados que reciben a estas mujeres de tratar sus hijos que ya nacieron en el país como extranjeros, como migrantes, ¿no? Entonces como que, pero el niño o la niña no es migrante, nació acá. Argentina es su solis, y eso lo veo en todos los países en los cuales trabajo, ¿no? Es decir, como que la frontera de la nacionalidad se sigue aplicando como un etiquetaje de la identidad del niño y de la niña, y cualquier cosa que el niño tenga se debe a esta nacionalidad. Y tú dices, pero por favor, es decir, las cosas no pueden ser todas explicadas porque tiene este origen, es decir, hay todo un conjunto de relaciones a tiempo presente en la familia que también deben ser tomadas en consideración. Y esto Sí, lo vemos todo el rato en las escuelas, donde van los tal hijos y cual, las hijas de estas mujeres, ¿no? acá el concepto de mestizaje viene como anillo al dedo, pero verdaderamente riquísimo y para seguir, ¿no? Trabajando y Riquísimo. estudiando. Sí, bueno, hay muchísimos comentarios en el chat, no sé si vos lo pudiste ver. Sí, y si no gracias. creo que el NUR lo está registrando y te los manda. Ay, sí, Bueno, por favor, porque además están diciendo cosas lindísimas. Muchas gracias. Ahí en el comentario. Sí, bueno, la verdad fue lindísimo escucharte, muy, muy interesante. Creo que, bueno, realmente podemos hacer algún otro encuentro si vos estás dispuesta. Sí, siempre que quieran, invítenme. Quedan un montón de preguntas que yo también tengo, no quiero abrir ninguna ahora, pero pregunto, ¿hay alguna pregunta? Fanny quería hacer una pregunta en un momento y no se quedó ahí, que no le dimos lugar. Sí, en realidad era una acotación, porque ella estabas hablando de lo que sucede, por ejemplo, con las mujeres, digamos, que pasan de Bolivia a Chile, como que aparece como una posibilidad de una mayor protección, digamos, de romper ese esquema tan, digamos, de opresión y de explotación. Y pensaba que la Argentina también tiene una gran inmigración boliviana, y lo que estaba pensando de lo último que decías es que esto que aparece como esta crisis de identidad, en realidad está manejada desde la política y de la, digamos, de la persecución de la marca del extranjero que saca posibilidades de trabajo, es decir, que está manejado a otros niveles después, ¿no? Sí, no, es un discurso político amplio que ha sido, digamos, usado y reusado por la derecha desde inicios del siglo XX en los estados nacionales muy fuertemente, ¿no? Todos los países que abrazaron al fascismo abrazaron este discurso de odio al otro considerado extranjero, a la otra considerada extranjera, ¿no? Y de otra raza, ¿no? Y es decir, toda esta serie de formulaciones odiosas que hoy día se retomaron muy fuertemente, se retomaron ya desde 2015 con intensidad en este proceso que estamos viviendo, y en los países de Sudamérica muy fuertemente a partir de 2016, ¿no? El otro libro que comentó Mirna, que lanzamos el año pasado, es precisamente sobre esto, y en este libro analizamos cómo los países del Cono Sur, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, adherieron muy masivamente como lógicas políticas ese discurso de odio a la migración, de odio del otro, ¿no? Y es terrible, ¿no? Porque es un chivo expiatorio en realidad. Es decir, tenemos países que están cada vez peores administrados, con cada vez menos bienestar social, y es más fácil decir que la culpa es del otro,
¿no? Es decir, en vez de achacar los problemas que son constituidos por las elecciones políticas y económicas de cada país, ¿no? Es triste, pero se ha convertido en una generalidad del Cono Sur ahora, esta perspectiva. Sí. Sí. Bueno, hay comentarios, no sé si tenemos, no sé, quiero ser respetuosa con el horario porque hay muchos que ya se retiraron. Estamos en el horario. Sí. Yo tengo una pregunta para dejarla planteada, no sé si hay tiempo, la dejo planteada, Menara, que es cuando escuchaba recién el trabajo de las mujeres en condiciones tan precarias en la Triple Frontera y veíamos las imágenes, yo me preguntaba qué pasa con los hombres, qué tipo de actividades tienen, qué posicionamiento laboral de alguna manera tienen los hombres ante unas mujeres tan, bueno, que trabajan tanto en las condiciones que nos comentaste. Bueno, me hacía esa pregunta, ¿qué pasaba con los hombres? No sé si hay tiempo, si no la dejamos abierta. Sí, bueno, unos minutos más y con esta terminamos. Es diferente en cada triple frontera, ¿no? En la triple frontera del Paraná, las mujeres paraguayas realmente hacen todo dentro de la familia. Hay una especie de mitología paraguaya muy distendida de que las mujeres tienen que atender a los hombres, y en la mayor parte de las familias de las mujeres que entrevistamos, los hombres no trabajan productivamente y tampoco hacen nada dentro de la casa y se niegan a asumir tareas de cuidado, por ejemplo. Entonces, en realidad son como otros hijos de las mujeres, estos hombres, ¿no? Y es terrible, y eso es distendido. Y esto va provocando con el tiempo que las mujeres, algunas de ellas, deciden romper la unión matrimonial y quedan solas, y algunas con trauma, es decir, no quiero un hombre nunca más, porque es que si tengo un hombre, yo soy su esclava, no quiero esto para mí. Pero la mayor parte de las mujeres estaban entre esta sobrecarga terrible, ¿no? y mantener el vínculo con el hombre, o separarse y hacerse cargo sola y asumir la soledad femenina de manera así como tajante, ¿no? Entonces, en la triple frontera del Paraná, con las mujeres paraguayas, era nula la participación masculina. Y en la triple frontera andina había más participación masculina. Los hombres, algunos trabajaban en las chacras agrícolas con las mujeres, en estas industrias de montaje con las mujeres, pero era terrible porque el recurso masculino no se emplea en el hogar. Solo el trabajo femenino es usado para comprar los materiales escolares, pagar la comida, pagar la electricidad, y los hombres no prestan justificación sobre cómo gastan sus platas. Y sí, solo los hombres tienen espacio de ocio, por ejemplo, las mujeres no tienen ocio y los hombres salen a beber con otros hombres, ¿no? Y usan los recursos. Entonces, había trabajo masculino, pero este trabajo revertía muy poco al bienestar familiar, ¿no? Bien, gracias. Bueno, gracias Menara, buenísima tu presentación, me encantó y la verdad que deja preguntas, moviliza un montón a nuestro trabajo cotidiano, que si bien un poco lejos de las triples fronteras, pero está todo ahí. No tan lejos. Está todo ahí, digamos, ¿no? No estamos tan lejos las fronteras, sí. No. Bueno, muchas gracias a todos y a todos también. A vos, Gracias. y a todos por estar Gracias, presentes. Menara, excelente.